Bienvenidos una vez más, le damos gracias a Dios. El formato de estas 3 semanas, llegando el tiempo de Pascua, el día de resurrección, que más bien lo sabemos, vamos a cambiar el formato un poquito más. Como yo he compartido con cada uno de ustedes, es que los evangelios toman un buen parte del evangelio de Marcos, Lucas, Mateo y Juan, de los 7 últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que vamos a hacer en estos 3 días, en estas 3 semanas que siguen para el día de Pascua, vamos a entrar en partes de cada evangelio, porque Mateo, él estaba escribiendo a los judíos y él estaba hablando del rey, del Mesías. Vemos a Marcos que él estaba hablando a los romanos, y los romanos sabían una cosa muy claramente: el lugar de un siervo, el lugar de un esclavo. Y Marcos está hablando a los romanos del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, que vino, no solamente es Rey de Reyes, pero Él vino a ser siervo de siervos. Él nos enseñó el ejemplo. Vemos a Lucas. Lucas era un doctor. En la palabra de Dios nos enseña claramente que Lucas era un doctor. Él era un hombre estudiado. Y Lucas se enfoca a hablarles a los inteligentes, a los filósofos, a los griegos. Vemos la distinción de los evangelios. Lucas vino a hablar del Salvador. ¿Se acuerdan en cuando Pablo fue a este lugar y dijo: yo he venido a hablar del Dios desconocido a los griegos? Y también vemos a Juan, y Juan, la divinidad de Jesucristo, Cristo, Dios en carne. Y él vino a predicar no a los romanos, no a los judíos, no a los griegos, pero Juan vino a predicar a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Vamos a dar principio en el Evangelio de Lucas. Voy a ir un poquito rápido porque tengo mucho que cubrir. En Lucas 22:2 dice así: los principados sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Entonces ellos buscaban una manera para matarlo, pero tenían un problema: ellos temían al pueblo. Y dice el 3, entonces entró Satanás a Judas, el sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12. Y este fue y habló con los principados sacerdotes y con los jefes de la guardia, y cómo se lo entregáis, o iba a entregar a Jesús. Él vino y él dijo: ¿cómo voy a entregar a este Jesús? Ellos se alegraron y convinieron a darle dinero. Y él se comprometió a buscar una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Pablo es muy claro de eso. Nosotros nos ponemos a pensar cómo uno de los 12 está entregando a nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo hace muy claro, Juan lo hace muy claro en 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19 dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. El Evangelio de Juan, él está claro. Vemos que no todos son de nosotros. No estaban porque no eran. Eso claro lo dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, esto es porque vemos que Judas estaba entre ellos, pero no era parte de los 12. Su corazón estaba lejos de Cristo. Él estaba entre ellos. Lo maravilloso es que él comía, él escuchaba, él se sentaba.
con Jesucristo, pero no estaba penetrando la palabra de Dios en él. Ellos vinieron a escuchar a Jesucristo, pero la mente, el corazón de Judas no estuvo con ellos. En Lucas 22:14 dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles, hablando de Cristo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los discípulos, los apóstoles, y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Entonces Jesucristo está sentado a la mesa y le dice a los apóstoles: cómo yo he deseado sentarme a la Pascua este día con vosotros. Dice cuando era la hora. Nos acordamos que en el Evangelio varias veces Jesucristo dice: mi hora no ha llegado. Porque su tiempo no era tiempo para que Él se diera como el sacrificio de la humanidad. Pero aquí vemos en Lucas 22:14 dice: cuando era la hora, ahora es la hora. Y Él dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Entonces Él iba a morir. Pero lo importante que nosotros vemos es que Él ya sabe su hora ha llegado. Y Él ha deseado tener este tiempo. ¿Por qué? Porque Él reconoció que su tiempo ha llegado, que Él se iba a dar. Nosotros tenemos que acordarnos que la Pascua era en cuando ellos traían un cordero al sacrificio para cubrir el pecado del pueblo. Una vez más, lo he dicho 100 veces, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él deseaba este Pascua para que Él se manifestara como el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto era la razón central que vino Cristo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Él iba a hacer ese sacrificio en este Pascua, que se iba a dar como sacrificio por nosotros. Lo dije la semana pasada, esto no es el principio del fin de Cristo. Esto no es el principio de la muerte de Jesucristo cuando todo termina. Esto es el principio de nuestra eternidad. Cuando Él iba a morir por nosotros y salvarnos de nosotros mismos, de la desesperación que uno siente. Cristo vino para salvarnos de esa desesperación que nosotros vivimos aquí en esta tierra. Él vino a salvar. Es un nuevo pacto. Nosotros sabemos que cuando uno fallece, Él deja un testamento. Uno fallece y deja un testamento. En cuando yo fallezco, mi herencia pasa. Y este es un nuevo pacto que Cristo está haciendo. Este es un nuevo sacrificio. No cada año como lo estaban acostumbrados, sino una vez. Y Él deseaba este Pascua porque esto era el principio del principio para cada uno de nosotros, vida eterna. Dice el 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. En el tiempo de la Pascua, en la celebración que ellos están tomando en este día, la Pascua, es un pan sin levadura. Nosotros sabemos bien que la levadura, lo que pasa es un pedazo de masa que está fermentada ya. Y lo metemos en la masa y estamos trabajando y trabajando para que se mezcle dentro de la masa. Y ese pedazo de masa que está fermentada deja un gas y se levanta el pan. Por eso cuando nosotros estamos comiendo el pan, vemos globitos dentro del pan. Porque la fermentación de esa levadura está soltando y se esponja el pan. Pero en este tiempo, en el tiempo de la Pascua,
Ellos comían pan sin levadura porque Él dijo aquí, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Este pan no había levadura. Jesucristo dijo, ten cuidado la levadura de los fariseos. Un poco de levadura levanta el pecado. No había pecado. Este es mi cuerpo que es dado por ustedes. El sacrificio perfecto, el cordero que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes examinaban. Eso es lo que hicieron con Cristo. Lo examinaron. César dijo, no encuentro culpa en este hombre. No había levadura en él. Y lo mucho más importante es, dijo Jesucristo, haz esto en memoria de mí. No de mi nacimiento, no de mis milagros. No hagan esto en memoria de mis milagros o de lo que yo he caminado y he hecho en esta tierra. Dice, haz esto en memoria de mí. Mi cuerpo perfecto. Lo que nosotros, en donde nosotros fallamos, Él era o es perfecto, sin levadura. Nosotros nos vemos a nosotros y hay cosas dentro de nosotros que no le agrada a Dios. Pero Él era o es el hombre perfecto, Jesucristo. Dice también el 20 así. Dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Nosotros vemos la copa que Él tomó y Él dijo, esto es la sangre que por vosotros es derramado. La redención. ¿Ves? Nosotros no podemos cumplir lo que Él cumplió. Esa pan sin levadura. Él era el sacrificio perfecto. Entonces dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramado. La redención de una relación. Él está teniendo y trayendo una relación con Dios mismo por medio de su sangre que nos limpia de nuestro pecado, que fue derramado por nosotros, el reconcilio con Dios. Vemos en Apocalipsis 3:20 dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque Jesucristo quiere y vino y derramó su sangre y dio su cuerpo para una razón, para que haya reconciliación con el Dios Santo. Y nosotros no podemos entrar solamente por medio de su sacrificio. Y dice en el libro de Apocalipsis, una vez más, he aquí estoy a la puerta y llamo. Ven, para tener la reconciliación, para la redención, ven. Y Él dice, estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesucristo quiere tener esa reconciliación con nosotros. Por eso derramó su sangre, por eso dio su cuerpo. Mateo 26:21. Mateo 26:21. Y mientras comía, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y sorprende a la congregación y sorprende a los apóstoles. Ellos están sentados y digo, uno de ustedes me van a entregar. Uno de ustedes
Y dice la palabra de Dios en el 22, y se entristecieron de gran manera. Comenzaron cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? ¿Ves? Ellos no dijeron, es Judas. Ellos no dijeron, oh, es el hermano tal y tal. Es la hermana tal y tal. Lo que ellos dijeron es, soy yo. Porque yo sé mi corazón. Yo sé mi vida. Yo sé mis debilidades. Y alguien de ustedes, dice Jesús, y los sorprendió a todos, dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y ellos rectamente dijeron, soy yo, porque yo sé que yo soy capaz de negarte. Yo sé que en mi vida había tiempos en mi vida en cuando yo te negué. Y ellos rectamente están diciendo, soy yo, porque yo sé que es posible que yo falla, que yo llegue a ese lugar de falla. Y dice, y se entristecieron en gran manera y comenzaron cada uno de ellos a decir, soy yo, Señor. Yo me conozco. Yo sé mis debilidades. Y es posible que puede ser que yo te niegue. El 25 dice, entonces respondió Judas, escuchen, porque yo nunca vi esto hasta que esta semana, cuando me puse a estudiar esto, y dice Mateo 26, 25, entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? El que ya lo iba a entregar, el que ya tenía su plan, le dice a Jesucristo, ¿soy yo, Señor? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. ¿Ves? En la manera que cuando Judas dijo, ¿soy yo, Señor? Jesús le responde, tú lo has dicho. ¿Qué dijo? Soy yo. Porque Jesús ya sabía. ¿Ves? Judas dijo, soy yo, Señor, en engaño, en hipocresía. Y Jesús dijo, tú lo has dicho, soy yo. Porque él sabía que le iba a entregar Judas. Él ya lo sabía. Juan 13, 27, encontramos en este evangelio, Juan 13, 27, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Judas le dijo a Judas Ascariote, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ves? Judas ya tenía un plan. Judas, como Satanás en el principio, Judas no estaba contento en su puesto, él quería más. Él no estaba contento, él quería más. Él quería más fama, él quería más riquezas, él quería las cosas de esta tierra y en Cristo no vio eso. Mi reino no es de esta tierra. Y Judas quería más. Así como Satanás dijo, pondré mi trono sobre el trono del Altísimo. Yo quiero más. Y Judas vio que no lo iba a lograr. Entonces él se entregó. Cerró su corazón. Escuchen. Esto es importante. Judas cerró su corazón. Se endureció su conciencia. Y en cerrar la puerta, porque Cristo viene y toca. Y el que abre, él entrará. Pero Judas cerró la puerta de su corazón a Cristo. Y en cerrar una puerta abrió otra puerta. Y entró el enemigo. Y la conciencia se puso duro. Y ya no escuchaba las palabras dulces de nuestro Señor. La conciencia ya no estaba respondiendo. Se puso duro. Él cerró la puerta de su corazón a Cristo. Y eso abrió la puerta al enemigo.
Lucas 22, 24 dice así. Hubo también entre ellos, esto es lo que está pasando en este tiempo. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Ellos conocían a Cristo, ellos tuvieron 3 años con Cristo, viendo su carácter, viendo la humildad de Cristo, poniendo a otros antes de Él mismo. Y ellos están disputando de quién va a ser el mayor entre ellos. Y Jesús les da esto. En el 27, Lucas 22, 27 dice, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Y Jesús dijo, yo he venido para servir. Yo he venido para servir. Los tiempos viejos, los ricos de China se conocían. ¿Sabes cómo se conocía que ese hombre rico o es príncipe o es rey? Por sus uñas. Si ven en los fotos de la historia, ven a los chinos y tienen uñas largas. ¿Saben por qué? Porque no tiene que hacer nada. El que tenía uñas largas, los que tenía uñas bien largas, era yo desde niño. Yo no tenía que hacer nada. Por eso se notaba. Pero al contrario, el Rey de Reyes vino a ser el siervo más bajo. El Juan 13, 4 dice así, y se levantó de la cena y quitó su manto, así como lo hizo del cielo, y vino aquí a esta tierra. Quitó el manto de su gloria, quitó el manto, el Rey de Reyes, y vino a servir. Y dice aquí en Juan 13, 4, dice, y se levantó de la cena y quitó su manto y tomó una toalla, se lo enseñó, se lo puso. Y dice el 5 así, luego puso agua en un labrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla que estaba encendido. Completamente, Él hizo la obra. Él no mandó a Cipriano, tráeme una tina de agua, y Juan Manuel, tráeme unas toallas. Nacho, ayúdame aquí. No, Él lo hizo completo. En lo que yo recibí de esto es en cuando Dios nos manda a hacer algo, hazlo. No andemos de mandones diciendo tú haz esto, tú haz esto. No, que nosotros lo hagamos. Así como Cristo desde el principio, Él lo hizo todo. Él fue por la agua, Él fue por el abrigo, Él agarró la toalla, Él lavó los pies, Él los enjuagó. Si Dios nos está llamando a hacer algo, hazlo. Hazlo completo. No esperemos el ejemplo que Cristo está haciendo a nosotros. Nosotros no vemos a Pedro, no vemos a Mateo, no vemos a Marcos que se levantan a lavar los pies para ser el siervo. Lo que ellos estaban haciendo es disputando quién iba a ser mayor, no quién iba a lavar los pies. Y Jesucristo nos está enseñando un ejemplo grande. El 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, y escuchen, palabra a la iglesia hoy día. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió a la iglesia, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Dejar.
lávame, límpiame. No aceptar que Cristo venga a limpiar. ¿Ves? Hay una cosa muy interesante de nosotros. Cuando subieron a Cristo en la cruz, lo estaban rechazando aquí en esta tierra. Nosotros no queremos que este reine sobre nosotros. Y lo crucificaron, nosotros no queremos a este. Y había un momento en la cruz cuando Dios dio la vuelta. Y Jesucristo clamó y dijo, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo se encontró en medio de la tierra, en medio del cielo, solo, por ese momento en cuando Él tomó nuestros pecados. Nosotros también estamos entre el cielo y entre la tierra. Y algo pasa en nosotros que estos pasos a veces se ensucian. Lo que toca esta tierra, cuando nosotros estamos caminando en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ensuciamos, porque estamos en esta tierra. Y dice esto a Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió a la iglesia, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y respondió Pedro y le dijo, Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Y Jesús le dijo, escuchen, y Jesús le dijo, el que está lavado no es necesario sino lavar los pies, pues estás todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Pueblo mío, estás limpio. No es necesario que Él vaya a limpiar la cabeza, las manos de Pedro. Pedro, estás limpio, iglesia. Pero lo que sí se ensucia son los pies. Dejar que Cristo limpie los pies. Que nosotros cada día vengamos delante de Cristo. Porque si no, no tienes parte conmigo, dijo Jesús. Entonces ven, Señor. Cada día, ven. Porque yo he llegado a unos lugares donde puede ser en mente, en corazón, aún estos pies han entrado en un lugar que no agrada a Dios y vengo cada día, Señor, lávame, límpiame. Eso lo hacemos como iglesia. Y la comunión con Dios es restablecida todos los días. Marcos 14, 27 dice así. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí. Cuando leí esta palabra, y lo voy a decir despacito. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro lo que está haciendo es están confiando en su valentía, en sus fuerzas. Sabemos que Pedro era un hombre fuerte. Porque cuando Cristo manda, tráeme los pescados, dice que Pedro salió y trajo el red. No digo que los apóstoles, digo que Pedro. Sabemos que él era un hombre fuerte, que confiaba en sí mismo y a veces decía algo, lo que otros pensaban, Pedro lo decía. Y dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y él está poniendo su fuerza en sí, su confianza, en su fuerza, en su valentía. Y lo que nosotros vemos en esto es en cuando uno se está confiando en sí, ten cuidado del fracaso. No vamos a pensar yo no, o yo no, yo. Esas cosas no me es tentación a mí. Yo puedo andar ahí, tengan cuidado. Eso.
Y dice también, o lo que vemos aquí es que Cristo conoce a Pedro mejor que Pedro conoce a Pedro. Cristo me conoce mejor que yo me conozco a mí mismo. Y me dice a veces el Espíritu Santo y la palabra de Dios, Alex, ten cuidado, porque Él me conoce a mí mismo mejor que yo, así como Jesucristo conocía a Pedro mejor que Pedro conocía. Pedro tenía confianza en sí mismo. Dice el 30, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, Pedro, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia dice, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pablo aclara esta cosa en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mirar que no caiga. Pablo dice, cuidado en lo que dijo Pedro. Dijo Pablo esto en 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mirar que no caiga. Tengamos cuidado, que nuestra confianza no sea en nosotros, sino en Cristo. Mateo 26, 36 dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a los discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy ahí a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiar de gran manera. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo hambre, tuvo sed. Cuando Lázaro murió, Él lloró. Él sintió la cansancio, Él sabía lo que le esperaba en la cruz, el terror de los clavos, de la espada, del escupir, de la humillación. Él sabía el dolor. Él era Dios en carne que sentía el dolor. Y dice aquí la palabra de Dios, comenzó a entristecerse y a angustiar de gran manera, porque él sabía que le esperaba la cruz, Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, él no lo conoció el pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció el pecado. Pero en la cruz el adulterio, la fornicación, la borrachera, la drogadicción, todo esto, Él no lo conoció, pero lo tomó en sí, en la cruz. Lo que yo merecía, Él lo tomó. Porque Él sabía el sufrimiento, la ira de Dios que yo merecía, Él lo tomó. Dice el 38 así. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velar conmigo. Mateo nos dice esto, porque cuando Él estuvo en la cruz, como les dije, cuando Él fue alzado en la cruz, ni la tierra ni el cielo, aquí en Mateo 27, 46 dice, cerca la hora novena, Jesús clamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Por nosotros. ¿Por qué? Porque mi juicio, mi condena, la ira que era para mí, lo tomó Él, el pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Lucas 22, 43.
y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y le damos gracias a Dios. El sufrimiento, escuchen, el sufrimiento, esta copa de sufrimiento, a mejor no pasa, a mejor tenemos que nosotros tomar de esta copa. Pero Dios manda a los mensajeros de fuego a nosotros para fortalecernos. Así como los mandó un ángel para fortalecer. No es que no iba a sufrir, pero a animar, forzar, manda a este mensajero. Dice el 44, dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo por causa de la tristeza. En el Evangelio de Mateo 26, 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló dormidos y le dijo, ¿a quién? A Pedro. Pedro, tú que vas a morir por mí, tú que nunca me vas a negar, tú que estás confiando en tus fuerzas, tú que estás confiando en tu valentía, le dice aquí y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Tú, hombre valiente, que vas a morir por mí, no puedes orar por una hora. Nosotros, guerreros de la oración, sabemos lo difícil de estar hincado en oración. Y dice aquí, velar y orar, dice Jesucristo, escuchen, dice Jesús a Pedro, velar y orar para que no entráis en tentación. El espíritu, ¿verdad?, está dispuesto, pero la carne, Pedro, lo que estás confiando en la carne es débil. La fuerza viene de velar y orar, así como estuve hablando con mi esposa. ¿Qué es más importante, leer la Biblia o orar? Spurgeon dijo, es más importante el que entre aire o que salga aire. Los dos son importantes. Nosotros recibimos la instrucción de hoy día por medio del velar en su palabra. Señor, ¿qué es buscar, velando, buscando? ¿Qué es lo que tienes para mí hoy, velando en la palabra de Dios y la oración? Es importante velar y orar. Los recursos que Dios nos ha dado, hay que usarlos. Jesús dice velar y orar, leer mi palabra. Iglesia, no les puedo decir qué tanto importante es leer la palabra de Dios. Espero que lo estamos haciendo diario. Y si no, es un comienzo, porque el fracaso de Pedro comenzó aquí. Porque no estaba velando y no estaba orando. La victoria viene desde el principio, antes que viene el crisis, antes que viene la tentación sobre Pedro. Jesús está diciendo velar y orar para que no entráis en tentación. ¿Qué victoria tuviera Pedro si él estaba orando y velando? Iglesia, que nosotros hagamos el esfuerzo de velar y orar antes de la crisis. Porque te digo una cosa, cuando viene la crisis nos van a encontrar postrados en el cielo clamando a Dios y orando como nunca hemos orado. Mejor hacerlo hoy, mejor preparar. Dijo uno, lo mejor defensa sobre la guerra es en el día de paz filar la espada. Filar la espada, porque no es que si va a venir el diablo, si va a venir el chamuco, va a venir. La cosa es en el tiempo de la paz, filar la espada, porque no es que si viene, es cuando viene, estamos listos, velando y orando.
así como lo que debía de estar siendo Pedro. El 42 dice así: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar esta copa de mí, sino que yo la bebo, hágase su voluntad. Él está diciendo, si esta copa voy a tener que tomar, entonces lo tomo. Que se haga tu voluntad. Alguien dijo esto: la oración privada es oración ferviente. Nosotros bien lo sabemos. Cuando yo estoy de solas y solamente soy yo delante de Cristo, la oración privada es una oración ferviente. El fuego del Espíritu Santo cae sobre su siervo y contesta y escucha. Vino otra vez y los halló dormidos porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo a orar por la tercera vez diciendo las mismas palabras, la misma petición: delante de ti, Dios, te traigo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid y descansa. Y he aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado a las manos de pecadores. Mi hora ha llegado. Yo voy a tomar este paso. Levantaos, vamos, ver. Se acerca el que me entrega. Mateo, el Evangelio de Mateo 26, 48 dice: y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besaré, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: saludos, Rabí, que quiere decir maestro, y le besó. Y el 50 dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? En cuando Jesucristo dijo esto, amigo, mira, en Santiago, en esta mañana, cuando yo estuve leyendo, dice que nosotros debemos de ser amables, que nosotros debemos de ser un buen amigo. Eso dice Santiago. Y yo dije: Señor, más amigos no necesito, te doy gracias por los amigos que tengo. Más amigos no necesito. Como dije, te doy gracias por los que tengo. Yo quiero ser un buen amigo. Eso es lo que quiero. No es que quiero más amigos, es que yo quiero ser un buen amigo. Y aquí Jesucristo le dice: amigo, ¿a qué vienes? Yo he visto más que una vez, yo he visto un amigo que me ha traicionado. Y yo digo: ¿qué? El que ha venido a mi casa, el que ha comido a mi mesa, el que yo he compartido mi corazón, el quien hemos compartido nuestra vida en una manera de amigos, de amistad. Y los veo más que una vez que me han traicionado. Ese es un dolor profundo. Y Jesús lo estaba conociendo en este momento. ¿Se los ha pasado a ustedes? Que un amigo te ha traicionado y te está mirando en la casa y tú estás diciendo: yo para ti, de mi parte, yo he sido tu amigo. Pero al contrario, Judas, vemos que él no era sincero, no como Cristo. Cuando Cristo dijo: mi amigo, él es sincero. Dice Lucas, vamos a terminar ya, dice Lucas 22, 48, dice: entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Juan 18, 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? El buen pastor. Así como padres, así como una madre que proteja a sus hijos y dice: pónganse atrás de mí. A ver, ¿a qué vienen?
Jesucristo está yendo adelante de ellos una vez más y Él está protegiendo a sus ovejas. Y dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Él no estaba sorprendido de lo que estaba pasando. Él dice la palabra de Dios que él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a sufrir. Y él va adelante para recibir. Esta hora no era no era sorpresa para él, porque toda su vida él estaba esperando esta hora. ¿Esta hora de qué? Del principio para nosotros, para darnos vida eterna. Y le respondió a Jesús. Le respondieron porque él le dijo, ¿a quién buscáis? Y les respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le iba a entregar. Y cuando él dijo, yo soy, retrocedieron y se cayeron al suelo. ¿Saben por qué? Porque él dijo, yo soy Dios mismo. Él está proclamando como Moisés en el día en cuando él estaba enfrente de la zarza. Y digo, ¿quién digo que me manda? Y él dijo, yo soy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la puerta. Y cuando Jesucristo dijo, yo soy, un rayo de su divinidad, un rayo de Dios en carne salió y tumbó a 500 a sus pies. Ellos pensaron que ellos venían para uno que no se podía defender. Y él con una palabra tumba a 500. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Él lo que está proclamando y el poder que ellos vieron era Dios mismo en carne. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, escuchen, respondió Jesús, os he dicho yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Él está protegiendo a sus hijos. Él está protegiendo a nosotros, sus corderos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Juan 10:11 dice esto, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da para sus ovejas. El supremo sacrificio para nosotros en la cruz se dio por nosotros. Terminamos con este versículo. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. La próxima semana veremos que lo juzgan y lo matan. En el día de la Pascua, la gloriosa victoria que Él nos ha compartido, su resurrección. Puesto de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y los detalles que tú nos has dejado de esa noche. Y como tú, Señor, vas delante de nosotros, siempre cuidando, siempre guardando a nosotros, tus ovejas. Te damos gracias por tu palabra santa que fue compartido con nosotros. Que tengamos oídos para escuchar. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén.